Bé, molt bona tarda a tothom, benvinguts al Col·legi d'Economistes. Faré aquesta presentació molt ràpidament en català, la salutació, i seguidament passaré al castellà, si m'ho permeteu, perquè el conferenciant no parla català en la intimitat, per tant, vol més que ell sàpigui també del que parlem, si us sembla bé. Dit això, la idea de la conferència és una breu presentació meva. Ell farà la seva conferència durant 3/4, una hora, el temps que ell consideri oportú, per acabar a les 7:30. Posteriorment s'agrairan preguntes, i ho dic molt clarament al començament. Per favor, feu preguntes, no tingueu por allò de dir no, és que no, feu preguntes. Per tant, jo us dic que ell està disposat a totes les preguntes, intentarem acabar a les 7:30, a les 8:30, però feu preguntes. Dit això, vaig a parlar breument la presentació. Bé, yo digo que no hay día en que en la prensa escrita, y no por decir la digital, no se hable de la digitalización. Me permitirán solamente que les lea unos titulares que han salido a lo largo de los últimos 15 días en dos periódicos, solamente dos, no voy a citar cuáles son, uno que es de prensa general y otro que es de prensa económica. Y digo solamente que voy a dar titulares. Un titular dice: la cuarta revolución industrial ya está aquí. Todos estos titulares están referidos a tema digital. Otro que dice: el trabajo del futuro será digital o no será. Uno más que está relacionado con la actividad de la conferencia de hoy que nos va a dar Nicolás, que es de tema financiero, dice: el cliente quiere que su relación con el banco sea a un solo clic. Seguidamente hay un titular de la presidenta de un gran banco español, no voy a decir el nombre, pero diciendo que es presidenta, ya sabéis quién es, que dice que la revolución tecnológica es el gran desafío para su entidad. Es un banco no solamente español, sino multinacional, y al hablar de presidenta, repito, ya sabéis quién es. Hay alguna afirmación que yo diría que es un poco complicada o un poco lanzada, en cuanto que dice: el valor de la digitalización es mucho mayor que cualquier activo industrial. A mí esto me da un poco de miedo, pero es otro de los titulares que hay. En el sector financiero hay otros titulares también importantes, como por ejemplo uno que dice que la digitalización se traducirá en una oferta más personalizada para la industria de los seguros, y se está hablando ya de una nueva manera de hablar en los seguros que le llaman la insurtech. No hablemos ya de la fintech, que es la revolución tecnológica en el sector financiero, de la cual están saliendo cada día noticias también en prensa. Y por qué no decirlo, el gobierno parece que finalmente se ha dado cuenta que este es un tema muy importante, de tal manera que el ministro que tenemos en este momento, el señor Álvaro Nadal, es ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. Yo creo que es la primera vez que en el gobierno de España, por lo menos, hay un ministro de Agenda Digital. Por tanto, quiere decir que esto preocupa a niveles importantes desde el punto de vista de gobernanza del país. 3 o 4 titulares más. Cada empresa debe definir su hoja de ruta digital. Esto de la hoja de ruta es muy de los tiempos en que corremos. Hay otros que hablan de la transformación digital de los negocios y funciones de los directores financieros, que seguro como a muchos economistas nos implica este tema. Hay otro que dice que España es uno de los países de la Unión Europea con más nivel de digitalización, lo cual es interesante, saber que en un tema como mínimo estemos en el adelanto de la Unión Europea, pero al mismo tiempo un director general de una gran multinacional global y no española, dice: a pesar de la rápida expansión de la economía digital, hoy en día aún es minoritaria en el volumen global del negocio. Por tanto, se está andando mucho, se está hablando mucho, pero a niveles de negocios, pues aún este tema es un poco corto. Y finalmente deciros que la COE, para los que estéis interesados en ello, y lo podéis encontrar seguro en la web de la COE, ha lanzado recientemente un documento interno de trabajo que tiene algo más de 100 páginas, de los cuales solamente para el tema de digitalización, el documento este de COE habla Plan para la digitalización de la sociedad española, es de octubre del 2016, por tanto muy reciente. Como os digo, tiene más de 100 páginas y dedica 4 temas al tema de servicios financieros. Yo no tengo ninguna duda que la digitalización nos va a abrir nuevos campos. Habrá nuevas oportunidades, pero ¿por qué no decirlo? También hay riesgos. Desde luego hay oportunidades grandes, pero hay riesgos que son desde el punto de vista tecnológico, del legal,
de las autoridades y reguladores, de la protección de datos, de la competencia, etcétera, etcétera. Y este tema, todo el tema que es legal, hay que decir que en este momento en nuestro país y en conjunto de la Unión Europea está un poco tratado. Hay que decir también, por ejemplo, que en el tema de los servicios financieros, que es el que nos ocupará hoy, hay una clara asimetría regulatoria, hablando de temas legales, entre lo que es la regulatoria de las fintech, de las cuales, como os he dicho, se está hablando mucho, y de la regulación de la banca respecto a los mismos temas. Por tanto, creo que son asuntos que a lo largo del tiempo tendrán que ponerse más o menos de acuerdo en qué vamos a hacer. Desde luego está claro que un nuevo marco regulatorio parece evidente y desde luego está claro que la transformación digital es una prioridad estratégica para el sector financiero hoy. Bien, para hablarnos de este tema tenemos hoy aquí a Nicolás Moya. Nicolás Moya es director de negocios digitales de Bankinter. Él comenzó su carrera como consultor de tecnología en diferentes firmas, Banca Móvil, Telefónica Movistar, etcétera, etcétera, y está trabajando ahora en Bankinter, donde ha ocupado diferentes posiciones, todas ellas relacionadas con el mundo digital, aunque antes, como él me comentaba hace un momento, no se hablaba de mundo digital, se hablaba de otras cosas, pero al final eran las mismas. Nicolás es un conferenciante habitual sobre el tema de banca digital, movilidad, innovación tecnológica, tanto en inglés como en español. O sea, por lo que él me ha dicho, es uno de los habituales que se está algún tiempo por California de vez en cuando. Ha sido premio IDC el mejor conferenciante de tecnología en el 2013 y finalmente como currículum, pues como os podéis imaginar no es economista, sino que es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un MBA por la Universidad Europea y tiene finalmente un PhD por IES. Nada más, Nicolás, el tiempo es tuyo, bienvenido y adelante con la conferencia. Muchas gracias, Esteve. ¿Me oís, verdad? Pues nada, lo primero de verdad agradeceros a todos vosotros que estéis aquí en este lunes, que yo creo que habrá sido muy largo después del acueducto que hubo la semana pasada, o sea que de verdad os lo agradezco muchísimo. Y bueno, pues mi idea en la próxima hora, bueno, yo creo que algo menos para que haya también tiempo para, si os parece, hacer preguntas y generar un poco de debate, que yo creo que puede ser muy interesante. Yo lo que quería sobre todo es compartir con vosotros una serie de reflexiones, una serie de ideas que de alguna manera he ido recopilando, he ido aprendiendo, he ido teniendo en los últimos años, fruto un poco bueno, pues esto que llevo bastantes años dedicándome al mundo de los negocios digitales, tanto su diseño como la gestión de ellos, principalmente ahora en Bankinter, pero también en otras empresas. Y bueno, pues yo creo que una cosa que a todos nos preocupa de alguna manera, o a muchos, es, pero vamos a ver, ¿cómo una empresa, y sobre todo me voy a centrar en el sistema financiero, en las entidades financieras, pero probablemente sean cosas que se pueden aplicar bastante bien a otros sectores que tengan que ver con las grandes empresas tradicionales, incumbentes, que están ahí desde hace mucho tiempo y que de pronto parece ser que su modelo de negocio podría estar amenazado. Pero yo creo que no es solamente un tema de amenaza, sino también hay un tema que tiene que ver con una sensación de decir, pero a ver, ¿cómo es posible que estos ganadores de Internet que todos tenemos en la mente, que si Amazon, que si Apple, que si Google, están capturando tantísimo valor del mundo digital, del mundo de Internet? ¿Qué tenemos que hacer las demás empresas para capturar, aunque sea un poquito de ese valor? ¿Qué tenemos que hacer? Es decir, nos da la sensación de que hay muchísimo dinero, muchísimo valor, y sin embargo la mayoría de las empresas tradicionales no solamente no capturamos nada de valor de ese valor, nada, sino que encima pensamos que nuestro modelo de negocio está en amenaza. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está la diferencia? Y luego un tema, y por eso he titulado la presentación que os quería, que ya os digo es un conjunto de reflexiones, el cliente digital. ¿Y qué pasa con el cliente? El cliente de alguna manera nos está empujando a un modelo diferente en las organizaciones. ¿Qué significa eso? ¿De qué manera el cliente está empujándonos y hacia dónde? ¿Qué expectativas tiene el cliente? ¿Qué es lo que espera que hagamos nosotros, proveedores muchas veces de productos y de servicios habituales? ¿Qué es lo que espera el cliente de nosotros? De esto un poco va a tratar la presentación. Y espero bueno, pues que pueda ser provechosa. Pero voy a empezar por una historia que se remonta a hace mucho tiempo. Imaginad, finales de la Segunda Guerra Mundial. Europa había quedado devastada. Estados Unidos totalmente desabastecida.
Pensad que la mayoría de la industria americana estaba trabajando en generar suministros para la guerra, estaba trabajando en la industria de la guerra. Y de pronto hay que empezar a reconstruir la paz. Pensad, el campo americano totalmente desabastecido, no había tractores, no había herramientas, se necesitaba de todo. La industria igual, no había maquinaria, no había materias primas, en los hogares faltaba de todo tipo de suministros de electrodomésticos, etc. En esta situación se puede decir que nos encontrábamos en un mercado, vosotros que sois economistas seguro que lo entendéis mucho mejor que yo, en un mercado de demanda, donde había muchísima más demanda que oferta, todo implicaba una lista de espera. Pensad bueno, a mí me han contado porque que en los años 50 para comprarse un 600, un coche en España, había que esperar 2 años, ¿no? Es decir, pues en esa situación las empresas no estaban vendiendo, estaban despachando porque realmente pues había muchísima más demanda que oferta. ¿Pero qué ocurrió? Que de pronto con el tiempo la oferta fue incrementándose y un buen día la oferta superó a la demanda. De pronto había más tractores a la venta de los que necesitaban los agricultores. De pronto había más lavadoras a la venta de las que se necesitaban en los hogares. De hecho, yo tengo la sensación de que se fabrican muchas más americanas de las que finalmente se van a vender. Eso es un mercado que yo llamo, pues bueno, pues es un mercado de oferta, ¿no? Y en ese mercado de oferta, que seguro que sabéis perfectamente a qué me refiero, es donde aparecen el qué, pues las marcas, la necesidad de qué, de mirar a mi competidor porque yo quiero vender mi producto y no que se venda el de mi competidor. ¿Y qué hago? Pues genero marcas, aparece el mundo del marketing, aparece la necesidad de la publicidad, de comunicar mis productos, ¿verdad? En la televisión, en la radio, en la prensa. Me tengo que diferenciar, tengo que fabricar más barato que mi competidor. ¿Y eso qué significa? Pues la departamentalización de la empresa, la especialización, ¿verdad? Cada departamento hace una pieza de la empresa o del servicio. ¿Para qué? Para vender lo más barato posible, para ser lo más óptimo posible. Y eso, que es lo que yo denomino mercados de oferta, de alguna manera es donde hemos crecido todos. Todos nosotros nos hemos educado en un entorno de mercados de oferta. Hay mucha más oferta que demanda. Hay televisión, hay publicidad masiva, ¿verdad? Nos preocupa nuestro competidor, mi marca mejor que la de mi competidor. Y eso es en lo que hemos crecido. Pero, de pronto, ¿qué ocurre? Pues aparecen algunas sorpresas. Os voy a contar alguna sorpresilla que otra. ¿Sabéis lo que es esto? Igual alguno incluso ha tenido, ¿no? Alguno no, porque veo que es muy joven. Pero bueno, yo os digo que yo tuve un Sony Walkman de estos hace ya un montón de años, ¿verdad? Esto funcionaba muy bien. De hecho, en mi época le llamamos Walkman, no Walkman. Esto lo aprendimos después al estudiar inglés. ¿Y esto qué tenía de bueno? Bueno, pues esto tenía de bueno que ya por fin se resolvía un paradigma importante, que era ya no tenía que escuchar la música allí donde iba, sino que mi música iba conmigo, ¿verdad? Yo podía escuchar siempre la música que yo quisiera. Un paradigma como tu música contigo es capaz de romper un mercado, y lo rompió de tal manera que Sony llegó a conseguir cuotas de mercado de hasta el 70% a nivel mundial. Imaginad. ¿Qué pasó? Bueno, pues según me cuentan, 100 ingenieros de Sony en Japón pensando cómo mejorar este producto. Imaginad a los 100 allí con esto se podía colgar aquí en el cinturón, ¿verdad? Imaginad a los ingenieros con esto colgado en el cinturón, dando vueltas por todas partes por el laboratorio, los mejores, los que más sabían, los que más patentes generaban, los que más sabían de este producto, de la tecnología de reproducción de música. Cabía pensar que ellos iban a inventar esto, ¿verdad? Esto es un Apple iPad, ¿no? Es un Apple iPod, perdón. Pero no, ¿verdad? Lo inventó una empresa que no tenía tanta experiencia. Quizá de casualidad, no diré que no, quizá tuvieron suerte, pero el problema no es que lo inventara Apple, el problema es por qué no lo inventó Sony, si tenía todos los mimbres para ello. Y esto es una sorpresa. Esto es una sorpresa realmente. Lo que sí os diré es que aparte de que esos 100 señores tuvieron un pequeño problema laboral, os lo digo en serio, pero aparte de ese tema, ¿sabéis por qué funcionó lo de Apple? Porque cambió de nuevo el paradigma. Ya no era toda la música contigo, no era tu música contigo, ¿qué era? Vosotros, el que tenía un Walkman, que tenía una caseta en el Walkman y luego cómo tenía el maletero del coche, ¿os acordáis? ¿Qué quería la gente? Toda mi música conmigo, no en el maletero del coche. Es decir, un nuevo cambio de paradigma. Fijaos dónde está la sorpresa. La sorpresa es que no había que trabajar quizá tanto en el producto como entender qué era lo que estábamos satisfaciendo como necesidad de los clientes. Os voy a contar otra batalla. A mí me encanta la fotografía y esto es una Polaroid, ¿verdad? Una cámara.
La clásica, esto es una Polaroid Land Camera, el modelo clásico, ¿cómo funcionaba? Yo tiraba una foto, ahí tenía, ¿qué tenía ahí? Ahí no tenía una impresora de fotos, tenía la química necesaria para revelar una foto. Se revelaba ahí dentro, un motorcillo sacaba la foto, yo la podía ver y ya la podía compartir con mis amigos. Eso es lo que hacía una Polaroid, ¿verdad? Bueno, en el mundo digital, oye, se puede decir que Instagram hace algo parecido, te permite tomar una foto con el móvil, te permite aplicar filtros y dejar la foto bonita, que es parecido un poco, sería la versión digital de revelado, y luego me permite compartirla con mis amigos, hasta el punto de que, bueno, la puedo enviar a las redes sociales, que es la versión digital de compartirlo con mis amigos. Fijaos si los de Instagram tenían claro que esto hacía lo mismo que una Polaroid, que el logotipo de Instagram es una cámara Polaroid. Este es el logotipo antiguo, que quizá no habíamos caído en ello. Es que es una cámara Polaroid, lo tenían claro. Lo que no sé si sabéis es que el mismo año que Instagram hacía una operación corporativa de venta por valor de 19.000 millones de dólares, Polaroid quebraba. Claro, si la transformación digital es convertir Polaroid, miles de empleados, factorías, no sé qué, en Instagram, 19 ingenieros en Silicon Valley, lo tenemos claro. Pero al menos sí es una reflexión acerca de que hay mucho que tiene que ver con el cliente. Porque el cliente es el que manda. Al fin y al cabo, me gusta contar esto también. ¿Qué es esto? Esto lo sabéis. Incluso hubo uno, o ha habido varios, que se tomaron café esta mañana con una máquina como esta, ¿no? Yo me tomé uno. Esto es una máquina Nespresso, ¿verdad? Esto era una idea muy buena de Nestlé. Nestlé hace un joint venture, le llaman tal, con una empresa que es Krups, que fabrica estas cafeteras, no sé qué, no sé quinto, y la idea es buena. Oye, voy a vender el café en capsulitas de colores, que son muy bonitas, que vale 3,5 veces el precio del café cuando lo compras en un bote en el supermercado, y que además le ponemos nombres muy curiosos y muy interesantes que nada tienen que ver con las variedades de café, del que entienda de café, como Voluto, no sé qué, Ristretto, pero oye, suenan fenomenal, ¿no? Y la idea era muy buena, es muy buena, pero no sé si sabéis que empezó a perder dinero Nestlé con este tema tanto que al final tuvo que segregar la compañía Nespresso fuera para que no contaminara la cuenta de resultados de Nespresso, la cuenta de resultados de Nestlé. Estuvieron 10 años perdiendo dinero, 10. No conseguían dar con el secreto para que realmente esto le encajara a los clientes. ¿Y sabéis qué hizo al final? Porque al final sí han empezado a ganar dinero después de 10 años. ¿Qué hicieron? Pues es algo que yo no acabo de entender, pero se vincularon con este señor. Y consiguieron, por fin, encontrar el modelo. Aquí el secreto está en que es el cliente el que elige. Lo importante es entender cuál es la necesidad que estamos satisfaciendo. Que parece ser que no era exactamente comprar café y ya está. Bueno, os voy a contar una última historia que tiene que ver con la banca y a mí me gusta mucho. Bueno, pues está claro, el cash tenderá a desaparecer. La gente pagará con tarjeta. Todo el mundo va a pagar con tarjeta en el futuro. Reflexión de los bancos. Me parece bien. Entonces, probablemente los taxis, lo más interesante sea poner esto le llamamos TPV en banca. Esto que tengo aquí detrás, un TPV, ¿verdad? Para cobrar, ¿verdad? Seguro que lo conocéis perfectamente. Oye, pues vamos a poner todas las entidades financieras un TPV en los taxis. Os diré que no es que sea nuestra en Bankinter, pero bueno, muchos bancos sí que lo han hecho. Oye, vamos a pelear. El modelo de negocio de esto es que cada vez que se paga en este TPV, pues el banco se queda con un cachito de lo que ha pagado el cliente al taxista. Normalmente un 0,40, un 0,50% de la transacción, un 0,35, depende. Más o menos por ahí, un 0,8, no tengo ni idea, pero en esa línea, ¿no? Aquí mis compañeros comerciales me dirán 0,30, no te des vueltas. Poco dinero, poco margen. Aún así, tienes que venderlo, tienes que convencer al taxista que use el tuyo y no el del competidor, 0,30, 0,35, tal, no sé qué, la competencia, redes de ventas por todas partes, porque prevemos, algunos bancos, que el cash desaparecerá. ¿Qué ocurrió? Que efectivamente el cash tiende a desaparecer. Entonces pensamos, digo, pues ya está, pagaremos con tarjeta en el TPV. Y cuando pasemos al móvil, pues pagaremos con el móvil, ¿verdad? En el TPV, ¿verdad? ¿Cómo paga de verdad la gente en el taxi? Así, con MyTaxi. Reporta, no sé cuánto, 1 millón de usuarios ya, 70% de las carreras de MyTaxi se pagan directamente con la tarjeta que hay vinculada a la aplicación, de manera que ya no hay que usar el TPV. El TPV del taxista no sirve para nada con la aplicación MyTaxi. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que teníamos razón los bancos, pero los bancos que se lanzaron a esta batalla, lo que se les olvidó es entender
¿Cuál es la relación que tiene el cliente con la tecnología, con su móvil? Porque ¿qué quiere el cliente? ¿Pagar saltando por encima del asiento del taxista para llegar al conductor y pagar allí? Ya sabéis, ¿no? La operación de pago con tarjeta, el taxista pasando hacia atrás el TPV, el otro a ver si llego con el móvil. No. Lo que quiere el cliente es pagar en la privacidad del asiento de detrás, con un solo clic. Y si puede ser sin ningún clic, mejor, como se paga en Uber. Pero al fin y al cabo el sistema sabe cuándo entras y cuándo sales del taxi. Si es muy fácil. Si vas a 80 por hora no estás caminando, estás en el taxi. Cuando ya vas a 10 por hora, pues estás caminando, ¿no? Con eso directamente el teléfono sabe cuándo salió. El cliente quiere minimizar al máximo la interacción, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el cliente. Por eso, cuando hablamos de transformación digital, realmente es algo que tiene que ver sobre todo con los clientes. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque al final se trata de un cambio de expectativas. Los clientes están cambiando su manera de consumir los productos y los servicios, y es algo que las entidades financieras tenemos que entender. Por ejemplo, antiguamente, hasta hace nada, los clientes, los usuarios, adoptábamos una cierta actitud pasiva en el consumo de productos y servicios. Nos los anunciaban por la tele o en la prensa, lo veíamos y, oye, pues a comprarlo. Teníamos una cierta actitud pasiva. Esto ya no ocurre más, ¿verdad? Ahora los clientes son activos. De alguna manera quieren participar en el modelo, en el proyecto, ¿verdad? En el modelo en el diseño del producto, al menos lo quieren criticar. Son muchísimo más activos. Aquí lo que he puesto es algunos ejemplos de sitios que te ayudan a ser activo, pero lo importante es que el consumidor ha asumido un rol activo, y esto lo tenemos que entender. Hay otra cosa importante también, y es que antiguamente, hasta hace nada, los clientes, los usuarios, pensábamos que si queríamos obtener valor de algo teníamos que estar dispuestos a tratar con la complejidad. Hoy en día eso ya no es así. Os voy a contar un ejemplo. Yo antes, cuando me compraba el típico DVD para ver películas, ¿qué ocurría cuando abría la caja? ¿Qué era lo primero que me encontraba? Pues un manual de instrucciones con un cartelín que decía: usted no toque nada hasta que no se haya leído este manual o no nos haremos responsables de nada, de lo que ocurra con este DVD. Digo yo, pues joder, qué tonto soy, que no me entero de cómo funciona el DVD, a ver si leyéndome este libro así de gordo me entero. Hoy en día, ¿sabéis lo que piensan los usuarios? Qué tontos son los fabricantes de DVD, que para que maneje yo este DVD me tienen que dar un libro así de gordo. Es decir, hoy en día pensamos que el producto tiene que ser simple y no por ello yo voy a perder valor. Y esto ocurre también en el mundo financiero. Un producto como broker, ¿no? Los productos de broker, que son productos para comprar y vender acciones, que tienes que saber cuándo entrar, cuándo salir, tienes que leerte la prensa y tal, es un producto que puede resultar complejo para una generación actual, porque hay que pensar mucho, y no por ello dice, no, pues entonces es un depósito. No, vamos a ver, es que el cliente quiere obtener valor. Lo que pasa es que no por ello quiere tratar con la complejidad. Os voy a contar otra razón o algo más. Fijaos que lo que os estoy contando son características que los clientes están pidiendo a los productos. Digitalizar una empresa tiene que ver sobre todo con entender qué es lo que nos está pidiendo los clientes, los usuarios. Otra cosa que quieren los usuarios es personalización en sus productos. Os he puesto un pantallazo de lo que era la página web de Dell en 1997. No sé si sabéis que Dell, conocéis, la empresa de ordenadores, no es una empresa de tecnología, sino es una empresa, es un distribuidor, es como el Corte Inglés. Dell realmente lo que vendía eran ordenadores que denominábamos en el 97 clónicos. ¿Os acordáis de los clónicos? Dell era un vendedor de clónicos. ¿Qué pasaba? Que los clónicos tenían una propiedad, para el que haya comprado un clónico, hay que ser un poco mayor para saber de lo que estoy hablando, que tenía un cierto componente de personalización, ¿verdad? No, pues tanto disco duro, tanta memoria, una disquetera, dos, el monitor, tal. Claro, lo idóneo de la personalización es Internet. Internet ayuda muy bien a personalizar los productos y servicios porque permite generar relaciones uno a uno. Proveedor-cliente, la tecnología te permite esa relación. Porque los clientes realmente quieren personalización. De hecho, Dell, bueno, no sé si lo sabéis, la historia de Dell pasó de nada, de una empresa que eran 3 ordenadores clónicos en un garaje, a llegar a tener el 20% de cuota de negocio mundial en la venta de PCs. 20% mundial. Se llevó por delante a empresas como Toshiba, como Compaq, como HP, montones de empresas. Impresionante. Y lo hizo simplemente porque entendió el concepto de personalización. Otro tema, la instantaneidad. Hoy en día los clientes quieren instantaneidad. Me he traído aquí unos datos que son de Google. Google dice que una persona, como mucho, está dispuesta a esperar 20 segundos en una página web de un PC antes de abandonar.
Pero es que resulta que en el móvil se baja a 5 segundos. 5, es decir, la gente cada día es más impaciente. Y la verdad es que esto tiene sentido. Yo me acuerdo de una anécdota que cuento, que es real, que me ocurrió a mí y a mi mujer hace 5 años. Mi mujer estaba embarazada de nuestra primera hija. Y vamos a una tienda de cunas. Yo creo que hoy en día no existen las tiendas de cunas, no lo sé. Hace 5 años había tiendas de cunas, solo vendían cunas. Y vamos allí a una tienda de cunas y le decimos al señor, sí, bueno, al comercial, pues queríamos comprar una cuna. Y el señor, en serio, mira a mi mujer y dice, ¿usted de cuánto está? 5 meses. Muy justo, muy justo. Porque los plazos de entrega eran superiores a 4 meses. Yo me imaginé, digo, pero vamos a ver, ¿qué tendrá? ¿Las tablas abandonadas en algún lado? Yo me imaginé, igual no han plantado el árbol todavía del que van a sacar la madera para hacer la cuna. O sea, hoy en día esto es impensable, ¿no? Yo creo que la instantaneidad es un tema importante y yo creo que es una de las razones por las que IKEA ha funcionado tan bien. ¿Es IKEA una empresa digital? No. No en el sentido de que se vende por internet, pero muchas de las cosas que os he dicho hasta ahora las hace IKEA. A lo mejor tiene que ver eso y no solamente el precio. A veces nos distrae, no, es que tal. A lo mejor lo que ocurre es que yo quiero una cuna hoy y la tengo hoy o mañana y no más tarde. Creo que es un tema importante. El cliente actual quiere instantaneidad, no quiere que le contemos rollos. Otra cosa que quiere es sensibilidad al contexto. Quiere que el producto o el servicio se adapte a la situación a la que se encuentra el cliente. Hay muchos ejemplos. Se me ha ocurrido esta como otra cualquiera. Wallapop, sabéis, ¿no? Es una aplicación que sirve para... implementa el mercadillo de segunda mano, que ha funcionado muy bien. 5 millones de usuarios en España. Pero yo creo que lo mejor que tiene es que cuando yo vendo una lavadora, no quiero vendérsela. Yo que vivo en Madrid, en el norte de Madrid, no se la quiero vender a un señor que vive en el sur de Madrid, porque ni yo tengo una furgoneta, ni el señor tiene una furgoneta, ni sabemos. Yo quiero vendérsela a mi vecino. Pero yo no sé si mi vecino quiere una lavadora. Pero lo que es más, yo además no quiero tener que hablar con mi vecino. Quiero ponerla en internet y hacer posible que todo se resuelva por la aplicación y yo no tenerle que ver la cara. Porque la gente, en principio, si podemos evitar una relación personal, la evitamos. Sobre todo si esa relación es para negociar, para gestionar, para regatear, etc. Esto es así. Si podemos evitarlo, lo vamos a evitar. De hecho, me decía el director de marketing de Telepizza que cuando pusieron la página web de Telepizza allí por el 2000, o sea, hace 16 años, ya la gente empezó a pedir sus pizzas más por internet que por teléfono. Y yo digo, ¿por qué? Y me decía el señor, dice, porque la gente no le quiere contar a un señor que quiere la pizza de anchoas. Digo, ¿pero qué más da si no le conoce? Que no quiere, que prefiere ponerlo por internet y hoy en día por el app. La gente prefiere evitar interacciones si son evitables. ¿Y esto qué tiene que ver con la banca? Pues por ejemplo, yo también trabajé en el mundo telco y cualquiera de nosotros, si tiene un problema con el teléfono, ¿qué hace? Llama por teléfono a la operadora. Si tiene un problema con su entidad financiera, a lo mejor llama por teléfono a su entidad financiera. Pero si ese mismo cliente tiene un problema en Amazon, ¿qué hace? Se va a internet y rellena un formulario. No se trata tanto que si los millennials rellenan formularios por internet y los que somos más mayores llamamos por teléfono. No. La misma persona adopta roles diferentes simplemente porque tiene una expectativa de que en Amazon si pone un email o rellena un formulario le van a contestar y en cambio piensa que si llama a la telco, si en vez de llamar a la telco pone un email, ¿qué pasa? Que como si lo hubiera puesto, o sea, nadie le va a contestar. Es una cuestión de expectativas. Pero si pudieras elegir, como pasa en Amazon, nadie llama. Todo el mundo pone el email. La gente prefiere una relación por email si es que es más cómodo, sobre todo para este tema. Si ahora los jóvenes me contaban el otro día que dicen, no, si nosotros preferimos poner WhatsApps, pero hablaos, que a mí me parece como ya el colmo de lo raro, honradamente, que es. Porque yo el otro día veía, la verdad es que estaba en una cafetería y la chica que atendía veía que hablaba largos discursos por el móvil. Digo yo, ¿pero esto qué está haciendo? Y lo que está haciendo es que graba, ¿no? De los que sois jóvenes sabéis de lo que hablo. Graba un discurso en el WhatsApp, lo envía a 1 o n personas y luego espera que le contesten los discursos y los escucha. Que es un modo de comunicación que a mí me parece como mínimo sorprendente, pero que hay que entenderlo porque a lo mejor es mejor, ¿no? Porque ya he visto yo tantos cambios. Entonces, la gente prefiere un modelo en autoservicio, un modelo privado y asíncrono, ¿no? Que es lo que tiene que ver con eso que os contaba de WhatsApp. El cliente es móvil, otra característica fundamental. Y esto es más importante de lo que parece. Mirad, estos son datos de Yahoo. El año pasado, en la conferencia que dio Yahoo en Nueva York, que es una conferencia que da habitualmente,
3 horas 40 minutos es lo que se pasa de media. Un americano, yo creo que debe ser igual que en España, en el móvil, al día. El 60% del tráfico de Internet ya es por el móvil. O, por ejemplo, quizás no sabíais, el 80% de los ingresos de Facebook. De hecho, Facebook es la típica empresa que ha sabido reinventarse del mundo del PC al mundo móvil. Y es donde está ganando su dinero, Facebook. El cliente es móvil y esto es fundamental. Se valora el uso más que la propiedad. Esto se dice muchísimo y además el mejor ejemplo es Uber. Pero yo digo, bueno, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Y entonces, reflexionando sobre qué significa que se valora el uso más que la propiedad, llegué a este criterio. Aquí os he traído un par de pantallazos. El primero es de iTunes, de mi propio iTunes. Lo veréis porque son unas canciones así un poquillo carcas, pero es porque es lo que a mí me gusta, honradamente. Entonces, iTunes, al final, es lo que yo tenía al principio, compraba canciones, ¿no? Yo reconozco que, bueno, como me dedico hace 20 años al mundo de Internet, si algo que no he hecho en la vida es piratear absolutamente nada en Internet, porque creo que es como coger una cosa de un CD de una tienda y metérmelo en el bolsillo. Creo que es lo mismo. Compraba canciones por iTunes. ¿Y por qué las compraba por iTunes? Porque yo venía del mundo de los CDs e incluso de los vinilos. ¿Y por qué compraba? Porque yo quería tener esa sensación de propiedad. De hecho, leyendo las memorias de Steve Jobs, que desarrolla iTunes, dice, no, es que es importante el sentimiento de propiedad de las canciones. La gente lo quiere y yo también lo quería. Y digo, bueno, pues entonces va a haber que vender. Pero un buen día descubrí Spotify y desde aquel día nunca más volví a comprar ninguna canción en iTunes. ¿Y qué es lo que había pasado? Yo lo pensé. Digo, bueno, pues que yo quería tener un sentido de propiedad, pero por algo que de pronto se había desvanecido en Spotify. ¿Y qué era ese sentido de propiedad? Era la sensación de que se podía acabar el producto. Cuando yo compraba un vinilo o un CD, lo compraba porque quería oírlo en casa, pero también porque quería coleccionarlo, quería tener la sensación de colección por ese miedo a que con los años se perdiera. Pero cuando en Spotify te das cuenta de que hay una sensación de disponibilidad instantánea y de catálogo infinito de cualquier canción, ese sentimiento de propiedad se desvanece muchísimo, porque siempre que quieras vas a poder obtener la canción que quieres. Lo que es más, hay veces que dices, no, la compro porque a lo mejor me olvido de que existía esta canción. No hay problema, porque los sistemas de información de Spotify que te dice las canciones que has escuchado, en las que estás interesadas, te las organiza por género, y encima está el tema de las listas, que puedes seguir a personas que por ti buscan canciones similares a las que te gustan, tal, pues también resuelve ese problema. En ese momento la sensación de propiedad se desvanece. Yo creo que cuando se dice que se valora más el uso que la propiedad, tiene que ver con este concepto de sensación de catálogo casi infinito, de canciones, de disponibilidad inmediata y de facilidad para encontrar la información. En esencia, lo que está ocurriendo es que la oferta se hace nativa en Internet. Pensad en el señor que tenía la tienda de CDs de la esquina de toda la vida. Seguro que lo conocéis a más de uno. Y un buen día le dice a su hijo, que ha estudiado ahí un máster, y dice, hijo, tenemos que digitalizar el negocio. ¿Qué hace el hijo? Pone una página web, pone ahí una serie, ¿verdad?, de los CDs y los pone a vender, que es lo que han hecho muchas empresas cuando se han digitalizado. ¿Qué pasa? Que tenemos la sensación que eso no va a competir con Spotify, ¿verdad? ¿Y qué tiene Spotify? Pues tiene todas las cosas que os he dicho. Hace que el consumidor se sienta activo, el consumidor define sus listas, hay gente que le sigue, puede valorar las canciones, puede hacer un montón de cosas que tiene que ver con la actividad, con sentirse activo. El producto es muy sencillo porque puedes no tener que hacer nada y empezar a escuchar música desde el momento, instantáneo, no tienes que ir a la tienda a comprar un CD, lo escuchas siempre que quieres, es personal, mis listas, mis cosas no son las que tiene otro. Es contextual, es sensible al contexto cada vez más. Cuando yo voy a hacer footing y a correr, el sistema me pone canciones adecuadas a mi ritmo de cadencia, de correr y además al estilo de música que me gusta. Y yo no le digo nada más. Es evidentemente autoservicio, yo me lo hago, es móvil, está en un móvil, es desintermediado y luego ese sentido de propiedad y tal tiene que ver con la desintermediación. Mi sensación es que yo solamente tengo una relación con las canciones, ni con los discos, ni con las discográficas, ni con las empresas, nada. Mi única relación final es con las canciones y en esencia nativo. Si pensamos en MyTaxi que os contaba al inicio, también cumple esto. Los productos digitales cumplen este tipo de aspectos y las empresas que se digitalizan son empresas que consiguen que sus servicios y productos tengan esta pinta. Y no por ello se vende por Internet. Un banco puede vender perfectamente una oficina y cumplir todos estos criterios.
o casi todos, o más. Es decir, esto es una pequeña síntesis. ¿Por qué? Porque os había contado al principio de la presentación que de alguna manera habíamos crecido en un mercado de oferta, ¿verdad? Donde la marca era importante, la publicidad era importante y la departamentalización de las empresas era importante. Y yo creo que ahora estamos en un mercado de cliente, donde ya no es tan importante el competidor como el propio cliente, donde quizá ya no tenga tanto sentido la departamentalización de la empresa, por el problema de una departamentalización excesiva es que muchas empresas reciben un input y generan un output que provienen de otros departamentos de las empresas, de la empresa, pero no del cliente, de manera que quedan demasiado lejos del cliente. Quizá hay que verticalizar muchísimo más los negocios para ser capaces de dar respuesta al reto digital. Tenemos para estar más cerca de esa satisfacción de necesidades que tiene el cliente. En ese sentido, ¿qué podemos hacer las empresas? ¿Qué podemos hacer empresas grandes como las entidades financieras? Tenemos que aprender a capturar valor de un mercado más transparente. Se acabó estos modelos de negocio que se basan en la opacidad del mercado, en las famosas barreras y tal, eso se acabó. El cliente está en un mercado absolutamente transparente. Eso no significa que no se pueda capturar valor, pero bueno, sabe perfectamente de lo que hablo el que tenga un concesionario de coches, ¿verdad? ¿A qué va el cliente al concesionario de coches? A nada, a escuchar cómo abre y cómo cierra la puerta del coche, porque ya se lo sabe todo del coche, ¿verdad? Todo. Lo único que va es a negociarle precio. Claro, esto es un problema para el que tiene un concesionario. Porque en un mercado transparente a lo mejor el concesionario es un elemento de la cadena de valor que tiene una utilidad complicada, salvo que se transforme y haga otra cosa. Por ejemplo, que dé stock. Hoy en día los coches se están vendiendo a 3 y 4 meses de plazo de entrega. A lo mejor puede dar stock. O a lo mejor puede hacer otras cosas. Puede ir a un modelo multimarca, ¿no? Que se quiere liberalizar. Hay diferentes modelos, pero el modelo actual no funciona en un mercado transparente. Por ejemplo, tenemos que aprender a trabajar en un mercado más desintermediado. Fijaos, en la cadena de valor de un producto que se entrega de manera digital, básicamente el único que captura valor es el que mantiene la relación con el cliente. Todos los demás elementos que hay por el camino no capturan valor. Y esto lo dice mucho el presidente de Telefónica, que dice, yo no entiendo, vamos a ver, en una cadena de valor donde Telefónica o cualquier telco es un jugador absolutamente indispensable para que funcione, como es la cadena de valor de Internet, yo no me llevo un duro de lo que se lleva Amazon. Incluso hay telcos que pierden dinero para que, por ejemplo, Google ganó 17.000 millones de dólares el año pasado y crece a razón del 25% anual el beneficio. Oye, en una cadena de valor donde hay alguien que gana 17.000 millones de dólares y hay otro que pierde dinero, está claro que hay un traspaso de dinero de telcos que pierden dinero a Google, lo cual es como irracional. Lo que ocurre es que es racional porque el problema es que dicen, si has perdido la relación con tu cliente, no vas a capturar valor en el mundo digital. Quizá, si pierdes valor en la relación con el cliente, tengas una oportunidad donde en la generación de la oferta, en el otro extremo de la cadena de valor, como pasa con Airbnb, donde hay dos extremos y nadie más, un poco la plataforma. Por eso las telcos se están integrando hacia atrás y están comprando empresas de contenidos. Dice, bueno, ya que no estoy en la generación de la demanda, me voy a ir a la generación de la oferta. Pero todo lo que hay por medio, meros transmisores de unos y ceros, no generan valor. Tenemos que aprender a trabajar en ese mercado. No significa que desaparezca ni la oferta ni la demanda, sino que sufre los modelos de intermediación, porque se desintermedia el mercado. Entender el valor de los datos. Esto es otra cosa que tenemos que hacer entidades financieras y grandes empresas. Mirad, las empresas que os pongo en la pantalla, todas estas utilizan los datos como una ventaja competitiva. Hace una gestión estratégica de los datos. ¿Qué significa tener una ventaja competitiva en datos? Significa que la gestión de los datos que haces en esa organización permite hacer las cosas mejor que tus competidores y además de una manera sostenible en el tiempo. Eso es hacer una gestión estratégica de algo, ¿verdad? Todas estas lo hacen. Son empresas de datos. De hecho, Netflix ni siquiera era una empresa digital al principio. Netflix enviaba CDs por correo. Lo que pasa es que era una empresa que gestionaba muy bien los datos. No sé si sabes cómo funcionaba inicialmente Netflix. Netflix al principio lo que hacía era enviaba por correo los CDs, las películas, bueno, las cintas de vídeo, porque al principio enviaba cintas de vídeo. Pero tuvo una idea fabulosa y era, bueno, de nuevo le preocupaba, bueno, el que haya alquilado películas en el videoclub, ¿qué era lo que más nos jorobaba de alquilar películas en el videoclub? Yo era jovencillo,
me tengo que ver 3 películas esta noche porque mañana las tengo que devolver o me ponen la multa. Eso era lo que más nos jorobaba. Netflix, ¿cómo funcionaba? Me enviaba una película y yo la podía tener todo el tiempo que quisiera. Eso sí, hasta que no la devolvía no me enviaba la siguiente. Y yo pagaba una tarifa plana. $5 al mes. Y me enviaba una peli, yo la tenía todo el tiempo que quería, eso sí, cuando la devolvía me enviaba la siguiente. Había una especie de lista. Estaba muy bien. Además, Netflix, esa lista tú la definías por internet, aunque te enviaban la cinta por correo. De manera que tú definías la lista de preferencias y el sistema iba saltando a la siguiente disponible. Y además, como veía qué películas te gustaban, te recomendaba otras películas que quizá tú no conocías, pero que se trataban de temáticas similares, etcétera. Esto es lo que llamamos en el mundo de Internet la estrategia long tail, que vosotros probablemente sepáis de lo que hablo, porque sois economistas, ¿sabéis? Pero por si acaso os comento. ¿Sabéis? En una librería tradicional, como mucho, caben 10.000 referencias de libros, según tengo entendido. 10.000, y ya me parecen muchas. El stock no cabe más. Eso significa que solamente pueden ofrecer los 10.000 libros, entiendo, los 10.000 más vendidos. Si tú pones del primero en orden cuáles son los libros según ventas, pues yo pondría los 10.000 más vendidos si solamente me caben 10.000. Entonces la duda que me queda es, ¿y de los otros libros que no caben en mi librería, cuánto es el negocio? Bueno, pues Amazon, ¿sabéis cuánto ingresa de libros que no caben en la librería? Es decir, del 10.000 más vendido en adelante en su negocio de libros. El 40% de su negocio. O sea, el 40% de su negocio no tiene competencia. Eso es lo que llaman estrategia del long tail. Netflix hacía lo mismo, vendía películas de catálogo barato mediante una estrategia de long tail. El problema del long tail es que la gente no conoce esas películas ni esos libros. Amazon, ¿cómo consigue vender esos libros? Aparte de libros especialistas, clientes como tú que leyeron este libro también han leído este otro libro. Ah, qué interesante. Si a ti te gustan los reportajes de ciencia, probablemente no conozcas todos los que hay, pero Netflix te lo recomienda. Claro, esto funciona si el catálogo es alto tirando a infinito, que es el modelo de Netflix en Estados Unidos. Empresa de datos. Todo esto que os estoy hablando es gestión estratégica de los datos. Y es digital, por eso, y precisamente por eso, Netflix, cuando ha pasado de un modelo de distribución de cintas a un modelo de vídeo bajo demanda, lo ha podido hacer. Es una empresa que ha podido digitalizarse sin ningún problema, porque cumplía los aspectos que os decía antes. Otro aspecto que tenemos que hacer las empresas, entender la relación del usuario con la tecnología. Hay que entender, esto a mí me encanta contarlo, vamos a ver. De pronto a algunas entidades financieras se les ocurrió, oye, pues vamos a pegar un sticker, una pegatina detrás de los teléfonos para que los clientes puedan pagar. Está fenomenal, solamente que tiene un pequeño problema, ¿verdad? Me compro un iPhone de estos que me cuesta 600 euros, totalmente aspiracional, precioso, ese material, ese tacto, esos bordecillos, y me dice mi banco que le pegue una pegatina de semejante tamaño con el logo para que cuando yo me haga un selfie, me vean todos, en un país en el que nadie le pone la pegatina LTV a su coche. Que el otro día me dicen, tienes que pasar la ITV, mi coche, matrícula tal. Digo, vale. Eso significa que todos los que tienen una matrícula de esa para atrás tienen que tener una pegatina. Oye, ni uno. Anduve por la calle paseando, ni uno. Si no le pegamos la pegatina, entonces hay que entender, igual que hay que entender cuál es la relación del cliente, del usuario con su coche, pues hay que entender cuál es la relación del cliente con su teléfono. Porque si no metemos la pata. Sin duda ser innovador. Voy a mirar la hora que no me quiero extender. Ser innovador, sin duda. Creerse la innovación. ¿Qué es una empresa innovadora? Oye, por lo menos tener un entorno amigable a las nuevas ideas, ¿no? No eso que vas por un pasillo, tener una idea tal. Eso. Si eso ya... mira, es que hay un proyecto justo que hace eso. Y tú vas y te lo crees y paras tu idea. No, hay que generar que la organización genere ideas. Hay algo más, Se trata también de tener una cierta cultura de experimentación, de decir, bueno, he tenido una idea, oye, voy a probarla con el cliente. No solamente se trata de tener un cierto nivel de complicidad con el cliente que te permita probar estas ideas y no quedarte. Es decir, las empresas que le tienen miedo a su cliente, que no son capaces de probar cosas nuevas con sus clientes, no pueden ser innovadoras. Y luego hay un tema también de humildad, que a las empresas muy grandes, yo vengo de una que era gigante, no me refiero a Bankinter, nos pasaba, que es que hay que entender que la mayoría de las buenas ideas no van a provenir de mi empresa, es una cuestión de pura estadística, hay más cantidad de gente fuera que dentro. Y por lo tanto tengo que estar escuchando a mis clientes, escuchando en la industria, mirando en otras industrias, mirando en otros países. Si no, no eres innovador. Y algo más que eso.
entender que la innovación no solamente es un tema de inventos. Como yo siempre digo, aquí yo soy el físico. ¿Quién inventó la bombilla? Nadie lo recuerda, ¿no? ¿Quién inventó la bombilla? ¿Qué me decís? Edison es el que montó un negocio con la bombilla, ¿no? La bombilla la inventó un físico, Wilson, que murió tan pobre como nació, irlandés, que solo los físicos lo recordamos, un escocés, perdón. Pero Edison, que lo patentó, montó un negocio, inventó la luz eléctrica. Y como buenos economistas, es a quien recordáis. Pero tiene sentido, porque lo importante es generar valor, ¿verdad? Y sobre todo hacerlo de una manera diferente. A mí me gusta esto, porque si no nos pasa lo de Sony, que por mucho que perfeccionásemos el Walkman, no inventamos el iTunes. ¿Sabéis cuál es la empresa con más patentes en fotografía digital del mundo? La empresa que se puede decir que fue quien inventó la fotografía digital. Kodak. Es la que, y está quebrada. Porque una cosa es inventarlo, patentarlo, tenía laboratorios, un montón, y luego es decir, oye, ¿y sé montar yo un negocio de esto? Al final una cosa que sí funciona en el modelo innovador es la diversidad. La diversidad yo creo que sí que nos funciona. Mirad, por un lado la cultural, en las empresas. Yo que he dirigido departamento de innovación durante muchos años he visto que esto sí funciona. ¿Qué significa esto? ¿Tener ahí de todas las razas tal UNICEF? No, no necesariamente, eso también. Pero lo importante es que haya diversidad de intereses dentro de la organización. Que un señor venga de startup y otro venga de una gran corporación, que uno haya estudiado economía y el otro ciencias, que uno le guste una cosa y el otro la contraria, que haya que uno tenga muchísima experiencia y el otro sea un chaval joven con muy poca experiencia. Esa mezcla en general funciona. También funciona una cosa que llamo la cultura de los makers. Vamos a ver, si hablo de que ya no hay que departamentalizar tanto, sino que todos tenemos que estar más pendientes de del cliente, lo que funciona muy bien es esta cultura que está vigente en las startups de el ser todoterreno. Funcionar para un roto y un descosido, que todos seamos todoterrenos en nuestras organizaciones. Eso funciona bien. En Estados Unidos, las empresas de Silicon Valley que funcionan también es porque la mayoría de las personas que están en esas empresas vienen de la costa del medio oeste americano. Allí es todo makers. Como se te rompa algo, lo arreglas o te quedas con ello roto, porque allí no va a venir nadie a arreglarlo. Eso que es cultural, de si tienes un problema, intenta resolverlo por ti mismo y no busques quién te lo arregle, está imbuido en la cultura de las empresas del oeste americano y por eso son tan innovadoras realmente. Otro tema, la desjerarquización. Precisamente por esto que os contaba al principio de dejar que las ideas fluyan. La mejor manera es en entornos donde la gente no tenga excesivas restricciones jerárquicas y esto funciona bien. De nuevo, las empresas americanas, no cualquiera, las del medio oeste, tiene un aspecto cultural de desjerarquización. No sé si sabéis, pero la mayoría de los fundadores de empresas como Intel o Fairchild Semiconductores, las grandes empresas iniciales que crearon Silicon Valley, eran hijos de predicadores, que por cultura, porque bueno, estos predicadores venían de la Reforma Protestante, que una de las cosas que detestan es la jerarquía eclesiástica. Bueno, pues eso está imbuido culturalmente realmente. Lo investigué y lo encontré. Digo, ¿esto por qué? ¿Por qué son tan desjerarquizados culturalmente en las empresas de Silicon Valley? Pues luego no ocurre en Boston, ni en Nueva York, ni en otras empresas, ¿no? Y descentralización de la inversión, que esto como economistas, quizá, fijaos, hay que evitar el pensamiento gregario, porque esto va en contra de la innovación. Entonces, muchas veces la propia diversidad de fuentes de financiación ayuda. ¿Qué significa diversidad de fuentes de financiación? Pues inversión pública, pero también privada, capital riesgo, pero también pequeños inversores, bolsa, diferentes fuentes de financiación genera diversidad de opciones, sobre todo porque al final es el mercado el que elige. Nosotros lo que tenemos que hacer es generar muchas opciones, tener mecanismos para cargarnos rápidamente las que no funcionen y tener mecanismos para apostar de verdad por aquellas que funcionen. Y esto es lo que funciona bien en el mundo de la innovación. Y un banco, ¿nos va a pasar lo de Polaroid frente a Instagram? ¿Nos va a pasar lo de el ejemplo que os daba de también, no recuerdo, de la empresa de Spotify, perdón, y la tienda de discos? ¿Vamos a poner nuestro portafolio de productos y soluciones en Internet y ya está? Bueno, pues para ello os voy a traer, y ya estoy acabando, un manifiesto de una empresa que todos conocéis, que la verdad es que cuando un directivo entra en esta empresa le dan esto. Este es el manifiesto de Amazon. Yo lo voy a contar porque me gustó, porque es algo que tenemos que aplicar las entidades financieras también.
Esto es así, obsesión por el cliente, no por la competencia. Los ganadores de Internet lo tienen claro, porque entienden que no están en un mercado de oferta, sino en un mercado dirigido por el cliente. Pasión por la innovación. Creerte de verdad que la innovación tiene que ser la fuente del negocio. Entendida como hablamos, ¿no? De generar valor siempre de una manera diferente. Pensar a largo plazo. Nespresso, 10 años perdiendo dinero. Google se fundó en 1997, dio el primer beneficio en 2006. No, perdón, se fundó en el 99, dio el primer beneficio en 2006-2007, 7 años perdiendo dinero. Esto es de pensar a largo plazo. Amazon ha empezado a ganar dinero hace nada. También es verdad que Amazon es de estas empresas que gana el dinero que quiere, porque reinvierte cantidades ingentes de sus beneficios en su negocio, igual que hace Apple. Pero lo reinvierte en todo. Apple todavía no paga dividendos, se considera una startup. Son empresas que piensan a muy largo plazo realmente. Aunque ganen mucho dinero, siempre han tenido una cultura de pensar a muy largo plazo. Y una cosa que indica que todas estas, esto lo dice Amazon, pero lo dicen todas, compromiso por la excelencia operacional. Es decir, la calidad hoy en día es que está sobreentendida por el cliente. No es una opción no dar calidad. No es como antes, que las cosas, esto de medir la calidad de un 80% de calidad, eso se acabó. La calidad es digital. O la tienes o no la tienes. Es como piensan los clientes. Los clientes cuando compran algo ya no piensan si se les va a estropear o no. Piensan que no se les va a estropear. Entonces, la excelencia operacional es importante, que es lo mismo que decir, oye, calidad con el cliente. Y esto y es un manifiesto que, aunque más o menos es lo que todos pensamos, yo creo que tiene mucho más que ver con el modelo de cliente que del modelo de oferta tan pendiente del competidor. Voy a comentaros un poco de las fintech. ¿Cómo funcionan las fintech? En mi opinión. Seguro que os suena. Me he traído aquí un par de ejemplos. Flyware. ¿Esto quiénes son? Bueno, esto es una empresa que ha comprado una empresa fundada por un español, por un valenciano, que es Peer Transfer. Peer Transfer, ¿qué hacía? O Flyware. Pues hacía una cosa que a mí me gusta mucho, que es un caso muy concreto de un problema muy concreto que tenía la gente, que es las personas que tienen hijos estudiando en universidades en el extranjero, tienen el problema de ¿qué? De cómo pagar las tuitions, las matrículas y todas estas cosas que hay que pagar, por ejemplo, en una universidad americana. ¿Y cómo había que hacerlo? Pues una transferencia a una cuenta bancaria de la universidad en Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Pagar un montón al banco, ¿verdad? ¿Y qué más ocurría? Y luego la transferencia no llegaba 7 días, 4 días al banco americano, el hijo allí, papá, que me van a echar, pero ¿dónde? Ve a administración. Luego resulta que muchos estudiantes son chinos, que todos apellidan Li, por lo visto, y el lío era padre allí mirando los movimientos en... Entonces, ¿qué hizo este chaval que se llama Iker Marcaide, que fundó Peer Transfer? Pues lo que hizo fue, digo, bueno, pues este es un problema, voy a crear una plataforma que es Flyware, que lo que hace es que se instala en las universidades y luego, ahí se ve muy bien el grafiquín. Lo que hace la plataforma es que abre una cuenta corriente en Estados Unidos y luego una cuenta corriente en cada país emisor de estudiantes, por ejemplo en España. Entonces, cuando el padre tiene que pagar la matrícula en Estados Unidos, se lo paga a través de una plataforma que él ve en la web de la universidad americana, pero realmente lo que está haciendo es una transferencia directa local a una cuenta corriente en España, que eso tarda un día y que tiene unos costes ajustados. Y luego, en ese momento, la plataforma, en el momento que ve que hace una transferencia local en España, la plataforma hace una transferencia local desde la cuenta que tiene en Estados Unidos a la universidad americana. Y luego ya neteará a la compañía esas cuentas. Así de sencillo, a coste de transferencia local e instantáneo. Y además, como es una plataforma, se informa en tiempo real a la universidad de que el estudiante ha pagado. Ya se acabaron todos los problemas para los chinos y para todos. Buena idea. Fijaos, ¿qué es lo que ha hecho este señor? ¿Sabéis qué cuota de mercado alcanzó Iker Marcaide con este producto en Estados Unidos para el pago de... Fijaos que hay un montón de estudiantes extranjeros en Estados Unidos. El 68% de todo el mercado. Lo ha vendido el otro día a Flyware por una cantidad que desconozco, pero su empresa estaba valorada hace 3 años ya en 20 millones. Igual por 50. Él no puso nada. Sus padres le enviaron allí a estudiar. El chaval vio que tenía este problema a la hora de pagar y volvió con 50 millones. No tengo ni idea, ¿eh? No sé cuánto este chaval le conozco yo, ¿no? No le voy a preguntar. Es un genio, pero realmente, ¿qué hizo? ¿Qué hacemos los bancos? En general, tenemos una solución de medios de pago que es
no se ajusta del todo a nada, como se ajusta esto, pero oye, le funciona a todo el mundo. Un banco que tenga un 10% de cuota de mercado aspira a tener el 10% de todos los pagos. Este señor que dice, no, yo no aspiro a tener el 10% de todos los pagos, aspiro a tener el 100% de un problema. ¿Y por qué? Porque Internet es un entorno, sobre todo, aparte instantáneo y tal, que como veis esto lo cumple, enviar una transferencia vía SWIFT de 7 días no cumple el tema de la instantaneidad, por ejemplo, y de la facilidad y todos los rollos que tiene esto, ¿no? Tiene una cosa muy sencilla, y es que Internet es un modelo autoservicio, y en los modelos autoservicios el cliente está solo. Entonces, muchos de los productos bancarios son herramientas que en las oficinas se convierten en ¿qué? En soluciones para el cliente, pero en el mundo de autoservicio no puedes ofrecer una herramienta, tienes que ofrecer una solución. Y esto es lo que es Peer Transfer. Y esto es un ejemplo de una fintech que ha funcionado bien. Otro ejemplo, Hausers, que es incipiente. Es un modelo de crowdfunding. ¿Qué hace esta herramienta de crowdfunding? Pues básicamente, entre muchos, compra un inmueble y lo alquilan. El negocio de comprar inmuebles es alquilarlo y recibir las rentas por ese alquiler. Simplemente. Y si se vende el inmueble, pues se gana la plusvalía. Es un producto que está funcionando bien. O, por ejemplo, este Funding Circle que está en Inglaterra, en Reino Unido, que ¿cómo funciona? Pues da préstamos online a empresas más caros que los bancos, pero más instantáneos. Los bancos entendemos este modelo y lo que tenemos es que imitar este modelo de generar soluciones a los clientes y no tanto herramientas, darles a los clientes herramientas para que se hagan ellos su solución, ¿no? ¿Qué tienen las fintech? Si extraemos un poco de esto que os he contado algunos ejemplos, primero, ofrecen verticales que resuelven un único problema y no tanto un horizontal, ¿verdad? Una herramienta ahí para todos. Sus márgenes son estrechos, pero aspiran a cuotas de mercado muy elevadas. Muchas veces solamente son rentables cuando se vuelven transfronterizas. Ellos mantienen, por supuesto, la relación digital con el cliente final. Es importantísimo para ellos, porque son los que van a capturar valor. De alguna manera desintermedian a la entidad financiera o la relegan a una cierta posición mayorista, de vendedor mayorista. Fijaos que en el caso de Peer Transfer, de Flyware, que os he contado antes, los bancos están, pero es transparente, actúan como mayoristas, ¿no? Al final, Flyware negociará los precios de transferencia local más baratos posibles y poco más, que serán gratis porque es fácil negociar si mantienes saldos y tal. Y encima no asumen riesgo regulatorio o coste de capital. Ningún ejemplo asume riesgo regulatorio ni coste de capital. Se lo dejan a los bancos. En Peer Transfer, ¿quién asume el riesgo regulatorio? Las entidades financieras que están haciendo el netting por detrás. Pero la relación con el cliente y las comisiones, ¿quién se las lleva? Los bancos entendemos esto. Hombre, hoy no he venido a hablar de Bankinter, he venido a hablaros de esto, pero evidentemente en Bankinter estamos desarrollando verticales que intentan resolver los problemas. Y un tema muy importante, porque a lo mejor luego en el turno de preguntas existe. ¿Y qué pasa con las oficinas? Digo, es que todas las características que he dado de los productos digitales pueden estar igual en una web que en una oficina. Si lo importante no es tanto si el cliente lo compra en Internet, como que realmente los clientes tengamos la organización estructurada de esta manera y además que los clientes tengan esto que nos están pidiendo, contextualidad, inmediatez, simplicidad, que es lo que nos están pidiendo. Me he traído, esto lo he escrito esta mañana o ayer domingo. Digo, bueno, algunas predicciones, bueno, aquí yo no soy pero bueno, algo que yo creo que de verdad puede ocurrir para que os llevéis alguna predicción de lo que yo creo que puede pasar en el sector financiero. Va a haber impacto en los negocios más tradicionales de la banca y luego van a aparecer un montón de oportunidades de nuevos negocios. Me he traído cuál es el impacto en los negocios tradicionales. Mirad, van a aparecer nuevos medios de pago. Ya están apareciendo desde Bizum, que es una iniciativa interbancaria, pero también otros, tal, no sé qué, que de alguna manera van a competir por el negocio de las tasas de las tarjetas y por lo tanto es un negocio que va a ir decreciendo por el incremento de la competencia, etcétera. Aunque fijaos, antes os hablaba en el tema de los TPV, los bancos cobran un 0,35, un 0,40 al taxista. ¿Cuánto cobra MyTaxi? 10%. Cobra eso. Y los taxistas lo pagan encantados. Yo les pregunto, sí, claro, porque me trae un negocio que... Es decir, no es que no haya dinero. Dinero hay. Lo que hay que aprender es cómo capturarlo del negocio. Retailers, las tiendas, ¿no? Competirá mejor con los bancos la financiación al consumo, porque cada vez hay más transparencia en los datos. De hecho, va a haber un incremento del churn bancario. El churn es la tasa de infidelidad.
¿Por qué? Por la mayor transparencia en datos que le va a permitir a los clientes encontrar los mejores deals en cada momento. Y algo más, desagregación de la oferta. El modelo de la venta cruzada va a ser más duro porque la oferta va a estar muy desagregada. Es decir, si hay muchos verticales, los clientes pueden elegir su hipoteca por un lado, su depósito por otro y su producto financiero de inversión por otro lado. Eso no significa que los bancos... De hecho, yo creo que el negocio bancario, contrariamente a lo que se piensa, va a expandirse porque puede estar cada vez más presente en la vida de los clientes. Lo que ocurre es que hay que cambiarlo completamente. En eso estamos en Bankinter. Lo importante es entender bien lo que hacemos y entender bien el mercado, lo que quieren los clientes y ver cómo desarrollar este modelo. Concluyendo, una conclusión, quería acabar a las 8. Lo importante es que hay que reinventarse. Y a mí me gusta una serie de frases que me he quedado con ellas a lo largo de mis años y la verdad es que me gusta. Lo primero, cambia antes de tener que hacerlo. Que a mí me gusta, es bastante sugestiva, es muy inglesa, ¿eh? Cambia antes de tener que hacerlo. Como sientas que tienes que cambiar, igual ya llegas tarde. Entiende a tu cliente. He hablado todo el rato del cliente. Pensad en una cosa, yo que viví la burbuja ya del 2000, de las .com, porque ya estaba ahí dedicándome a Internet, la mayor diferencia entre la actual revolución digital y la que había en aquella época es que en aquella época la revolución había sido empujada por las empresas que tenían expectativas sobre qué iban a hacer los clientes, y la actual está siendo empujada por los clientes que están esperando que sus proveedores les den una serie de productos y servicios. Sé móvil, me gusta ponerlo a este nivel porque yo creo que es absolutamente importante. El móvil se va a convertir en el mando a distancia de todo, incluido de nuestra relación financiera en nuestro día a día. Cuando yo voy en mi día a día, yo tengo un montón de necesidades y de interacciones financieras que puedo resolver con un mando a distancia que es mi móvil. Y son muchas las que hay. Igual que con cualquier otro negocio. Fijaos que el móvil es mi mando a distancia para coger un taxi con MyTaxi. Pero también cuando hago footing, yo tengo la aplicación de Runtastic, o hay muchas, también de alguna manera, ¿qué hace? Me conecta al mundo de... Me conecta a Internet cuando corro, ¿no? O cuando esquío. Pues también hay aplicaciones que me conectan a Internet, comparto información, me conectan con otras personas. De alguna manera el móvil es el mando a distancia del Internet que llamamos de las cosas. Créete la innovación, creérsela, que de verdad es por donde hay que ir. De hecho, la diversidad es una buena estrategia o de alguna manera evita el pensamiento gregario. Yo creo que es un tema importante. Y en esencia, al menos a veces no pienses como un banco, si eres un banco. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Nicolás. Abrimos el turno de preguntas. Temas libres. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Que pienso que hemos aprendido, como mismo yo, muchísimo. Mi pregunta giraba alrededor de estas grandes empresas, el Facebook, Google, Amazon, Apple. ¿Serán competidores? ¿Serán aliados? ¿Se mantendrán al margen? Sí, es buena pregunta. Además me la hacen muchas veces. Yo tengo mi propia opinión. Es decir, no sé si acertaré o no. Honradamente. Yo creo que el futuro de los bancos... Yo creo que estas empresas, que yo además trato con ellos bastante a menudo y hablo mucho con gente de estas empresas, yo creo honradamente que no quieren, no están detrás de capturar el negocio bancario, no se sienten cómodos, creen que es un negocio, piensan que es un negocio complicado y lo es. Uno de los elementos de valor fundamentales en la banca tiene que ver con la gestión de los riesgos, de eso no tienen ni idea. Y además es que es una de las ventajas competitivas de las entidades financieras. También de alguna manera somos empresa de datos. Lo que creo que el futuro nos va a deparar es o bien bancos o bien fintechs aliadas con gigantes de Internet haciendo algo. Es decir, sí va a estar presente Amazon, sí va a estar presente Google en el negocio financiero, pero probablemente como aliadas de un banco, haciendo cosas. Porque son especialistas en capturar la relación con el cliente, en capturar el interés del cliente, básicamente. Y eso, pues a las entidades financieras les cuesta más. Yo creo que una buena alianza entidad financiera gigante de Internet puede romper el mercado, y yo creo que por ahí puede ir el negocio. Más que, por ejemplo, una startup por sí sola, una startup financiera, una fintech, que están demostrando tener mucho problema cuando tienen que escalar.
Y luego cuando escalan es cuando de pronto los organismos empiezan a mirarles y empiezan los problemas regulatorios también con ellos. Y tampoco creo que un gigante como Facebook por sí solo se meta en la gestión de riesgos, en la gestión financiera, etcétera. Lo veo, es mi opinión, ¿eh? Yo creo que no va a ocurrir. Más preguntas. Hola, buenas. Hola. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va más dirigida a la pequeña o mediana empresa que has hablado en el discurso, que dices que también tiene que cambiar, digitalizarse, pero claro, no son ni las mismas fuentes de financiación, ni los mismos recursos, ni los mismos medios el de una pequeña o mediana empresa que el de una gran empresa como las que o pueden ser bancos o pueden ser son mundos totalmente distintos, pero a la vez lo que necesitas al final son consultores, asesores digitales que les tienes que pagar un precio, es decir, una serie de información que no tienes porque al final pones tu negocio en manos de un consejo o un asesoramiento que te da un tercero. En ese punto, ¿cómo...? Sí, es un tema que puede ser complicado, pero las empresas pequeñas y medianas tienen una ventaja a la hora de digitalizarse versus a las grandes. Las grandes muchas veces gastan mucho dinero no en crear productos digitales, sino en digitalizar el enorme legacy que tienen, la enorme herencia que tienen. Y una pequeña empresa, una pyme puede actuar muchas veces como una startup y empezar a crear desde cero producto digital. Hay que tener en cuenta producto o servicio digital. Hay que tener en cuenta que hoy en día las barreras digitales han caído mucho frente al 2000. Hoy en día es mucho más barato desarrollar que hace 10 años. Y hay muchísimos más programadores en el mercado y gente que es capaz de hacer cosas que antes estaban, digamos que restringidas a unos pocos. Y luego encima el marketplace de Internet está muy desarrollado. Por ejemplo, hay pequeñas empresas que les ha ido muy bien vendiendo directamente en Amazon. Muchos son plataformas. Hay gente que está comprando casas en la costa y las está poniendo en Airbnb, se está convirtiendo en hotelero. Es decir, y eso son pequeñas empresas que al no tener legacy pueden hacer esto. ¿Por qué? Porque compras 4 casas y te pones de hotelero en Airbnb y lo único que haces es cambiar las sábanas y ganas dinero. O por ejemplo, estar en el marketplace de Amazon, que funciona muy bien para muchas empresas. Empresas que se han dado a conocer ahí, a partir de ahí luego han empezado a vender directamente. Es decir, creo que hoy en día hay unas barreras que han caído respecto al pasado que yo creo que a las pymes les puede ayudar a competir de una manera que probablemente hace 10 años era imposible. Es decir, yo creo que hay oportunidades para las pymes, pero hay que entender el modelo. Los marketplaces ya establecidos, es decir, plataformas de venta, entender que los costes de desarrollo son más pequeños. Hay mucha plataforma de modo autoservicio que tienes una página web en 3 minutos. Cuando yo hace 20 años que hacía páginas web para empresas, les costaba un dineral porque teníamos que programar allí durante horas y horas para tener cualquier pequeño cosita en Internet. O sea, yo creo que es mejor que antes, pero evidentemente al final la capacidad de inversión limitada siempre es una barrera, pero yo creo que está mejor que antes, fíjate. Creo que hay más oportunidades que antes. A ver, los compañeros de Tarragona, Lleida y Girona que están conectados, si tienen alguna pregunta que hacer, por favor, la podéis hacer, quan vulgueu, si és que n'hi ha alguna. Doncs no n'hi ha, sembla. Gràcies. És igual, soc de Tarragona, o sigui... Jo soc neòfit en tot això de la banca. En castellano, por favor. Porque yo te entiendo muy bien, pero Soy Nicolás neófito, me parece o sea, que va a tener no, problemas. tengo Yo solo he problemas. estado de cliente en el banco y he venido aquí por un tema que estamos estudiando de inversiones en bolsa. Y bueno. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué en los bancos cada día hay más colas de clientes esperando ser atendidos? Mucha tecnología y todo lo que queráis, pero esto es un problema. Lo que pasa es que como todos los bancos hacen lo mismo, pues si no te conocen, da asco entrar en un banco, porque tienes que esperar un buen rato y a lo mejor al final el que te atiende, pobre, es que tiene el teléfono, tiene el móvil, tiene llamadas, está sudando, no puede más.
Pasa en todas las empresas, porque vengo del mundo del turismo y ahí se han reducido drásticamente camareras, camareros, recepcionistas. Es que el camarero no te mira por si le pides algo que no te cruce la mirada, ¿no? Y es que en los bancos pasa igual. ¿Dónde vamos a parar con esto? Bueno, yo creo que ahí también es mi opinión personal, pero probablemente lo que esté ocurriendo, incluso he visto bancos que no es Bankinter, que tiene una maquineta de estas para dar un número como en la carnicería. Que bueno, esto en China, en Sudáfrica, estos países donde de pronto se ha bancarizado cantidades ingentes de la población, sí se ha producido ese efecto. Yo creo que mi sensación es que lo que ha ocurrido ha sido que evidentemente muchas entidades financieras, y honradamente creo que no sería el caso de Bankinter, no es el caso de Bankinter, porque no lo hemos hecho, han tenido que reducir oficinas por un problema de costes y lo han metido en el saco de la digitalización, o sea, en la excusa de la digitalización. Si reduces oficinas más rápidamente de lo que tú realmente estás digitalizando tu negocio, sobre todo porque exactamente digitalizar y oficina no son dos cosas contrapesadas, por lo menos en la opinión de Bankinter. Bankinter no cierra oficinas, tampoco abre, tiene una cantidad que consideramos que son las que necesitamos para el negocio. Entonces, si realmente tú cierras un 20% de tus oficinas, realmente no vas a conseguir empujar a ese 20% de tus clientes a canales alternativos a las oficinas. Entonces generas una ineficiencia en tu modelo de distribución. Me da la sensación, yo como soy de los que va en las oficinas una vez cada 5 años, no soy tan sensible, pero probablemente me da la sensación de que lo que está ocurriendo es eso, que se están cerrando oficinas más rápidamente de lo que la digitalización está penetrando en la sociedad o en los clientes de esas entidades. Me da la sensación. Porque los procesos de digitalización son procesos a largo plazo. Es verdad que el mercado, como haya algo bueno, lo toma muy rápido, pero lo que es un concepto de digitalización de una entidad, de un banco, de una empresa, es un proyecto a 10 años, a 12 años. Cualquier otra cosa es disfrazar, yo creo, la necesidad de reducir costes rápidamente y, bueno, pues queda mucho más bonito decir que te estás digitalizando que decir que tienes un problema en tu cuenta de resultados. Hay que pensar, por añadir algo más, que las entidades financieras, y de nuevo creo que no es el caso de Bankinter, bueno, no lo es, ¿no? Yo intento ser... Las entidades financieras trabajan demasiado el balance y demasiado poco la cuenta de resultados. Quiero decir, siempre nos está preocupando a muchos las masas de balance, que esto es que lo entendéis mejor que yo, ¿verdad? Es una gestión muy de balance, del gap financiero, de tal, del ROI, del tal, no sé qué, y no nos estamos preocupando de cuáles son los productos que estamos vendiendo, es decir, la cuenta de resultados, que es lo importante realmente de la entidad financiera. Por defender, yo creo que Bankinter, que ya sabéis que no estamos en procesos de compras de otros bancos y cosas tan complicadas, de alguna manera el crecimiento orgánico nos ha permitido trabajar muchísimo más la cuenta de resultados y nos ha permitido tenernos que preocupar muchísimo menos del balance. No es lo mismo que cuando adquieres entidades tal que puedan estar regulares. Yo creo que esa gestión de cuenta de resultados es lo que te permite trabajar mejor lo que es pues no tener problemas de reducir costes de pronto de tener que abrir, cerrar, tal, y centrarte un poco mejor en la calidad de cliente. Yo espero, yo estoy convencido de que en Bankinter, para empezar, creo que no tenemos colas en las oficinas, ¿no? Se te permite, Eduardo, por alusiones. Ah, bueno, es que no tenemos colas, pero bueno, digo, a lo mejor se me escapa. Yo pensé que era porque al entrar como pequeño inversor con una cantidad un poco interesante, pues me trataban mejor por esto. Pero... Bueno, creo que con esto voy a dejarlo de Bankinter. Sí que, bueno, la verdad es que no quiero, corrígeme, pero que el 84% de las transacciones que se realizan en el banco son no presenciales. Es decir, y no podría ser de otra manera porque a veces cuesta encontrar nuestras oficinas, ¿no? O sea, que eso es realmente... Pero al hilo de lo que ha comentado, sí que es una reflexión más que otra cosa. Sí creo que es muy importante. Tú has puesto algunos ejemplos aquí de esa... Es decir, que es el cliente el que está empujando, que es el cliente el que quiere las cosas de una forma determinada. Y yo creo que, como comentaba este señor, pues de la problemática, cuando si tú tienes que ir a un banco y es un rollo y tienes que estar ahí con las colas y tal, pues eso ya no vamos bien. Pero es que luego te pasan cosas, ¿no? Y insisto, no es una pregunta, pero es que son experiencias personales en que me he encontrado con problemas, pues con servicios no presenciales, y te encuentras con las empresas que entienden el planteamiento tal como lo estabas tú explicando, como creo que hoy es ganador. Podría ser, por ejemplo, Apple. Apple, tú tienes un problema y desde luego no se te ocurre llamar a Apple.
que si eres un poco antiguo, como puede ser mi caso, pues lo que haces es meterte en el chat, pero es que resuelves el asunto online en el momento. Y además, ¿cómo te lo resuelven? Porque como se te ocurra ir a la tienda de Apple en Plaza Cataluña, es una experiencia al revés, absolutamente positiva. Te quedas impresionado del mimo y de la atención con la que te tratan. No ocurre lo mismo, por ejemplo, y creo que es una forma de cómo entienden el negocio. Luego se quejan, a lo mejor, de si están en toda la cadena y no pillan un duro, que lo que les pasa a las compañías de Las telco, ¿no? Claro, que tienen al cliente absolutamente hundido en la miseria, y que como se te ocurra utilizar algunos de los sistemas de llamada o de solución no presencial, no presencial o presencial, porque si vas también, pero que es cómo enfocan relación con el cliente, ¿no? Y entonces, al hilo de lo que comentabas de a veces lo que pasa con bancos y demás, yo creo que esa perspectiva, esa forma de trabajar hoy en día, esa forma de entender los negocios, no tiene vuelta atrás, ¿no? Y, perdona, Sí, no, totalmente de acuerdo. ¿Más preguntas? Estamos hablando, Sí. estamos oyendo últimamente, desde hace poco tiempo, todo el tema de las plataformas fintech. Y esto parece que va a más, y parece que eso es un tema de éxito, porque las estructuras que tienen son pequeñas y además facilita negocio a nivel particular, ¿no? Entonces, ¿esto preocupa a la banca? ¿Y en qué valoráis la pérdida de negocios? O sea, más que preocuparnos, genera interés. Por ejemplo, nosotros en Bankinter tenemos un fondo de capital. Lo primero que estamos haciendo es invertir en fintech, porque es una manera de acceder a ideas, a talento, comprar opciones en caso de que alguna funcione. También porque nos convertimos muchas veces en un cliente de la fintech, es decir, hacemos cosas conjuntamente, somos muchas veces su primer cliente, y en ese sentido los vemos más como colaboradores que como competencia. Quizá nosotros en Bankinter tengamos una ventaja frente a otras entidades financieras, que es que al tener una cuota de negocio más pequeña y ser un banco mucho más de nicho, en general una fintech va a arañar mucho menos negocio de Bankinter que de otras entidades financieras. Nosotros podemos jugar muy bien con ellas para arañar conjuntamente negocio del mercado. Vamos a tener mucho menos problema de canibalizar nuestro propio negocio que quizá un banco muy grande. Eso es un punto. Y además porque son grandes generadoras de ideas. También generadoras de... es verdad que la relación en general de los clientes, de las entidades financieras en general con los bancos, se puede decir a día de hoy es subóptima, no es buena. Ni por internet, ni en las oficinas, digo en general. Y en cambio las fintech lo que están demostrando es que es posible tener una relación óptima con el cliente. Y en ese sentido, pues nos es interesante. Preocupar a día de hoy, las fintech les cuesta escalar. Es verdad que lo que sí que hacen es, a veces nos hacen bajar precios, porque ellos bajan precios y de alguna manera porque tienen estructuras más ligeras, y claro, cuando pones un precio más barato en el mercado, pues afectas al mercado y en ese sentido nos puede perjudicar más. Pero yo creo que aportan más valor al modelo bancario del que pueden restar a los bancos. Enseñan a hacer cosas de una manera diferente, y luego yo creo que las fintech cuando escalan necesitan de un banco. Es decir, una fintech pura ahí, escalando, en general, si no se junta con un banco, termina teniendo problemas o bien de regulación o bien de estructura, incluso de costes. Porque claro, las fintech mantienen los costes ligeros cuando no son muy grandes. Cuando empiezan a escalar, a veces sus estructuras crecen incluso de una manera que tiende a converger a lo de los bancos. Les pasa a las entidades de crowdfunding, que dan tipos de interés más buenos que los bancos, pero cuando han empezado a ir bien y a crecer, sus estructuras de costes han empezado a complicarse y de pronto sus márgenes se han estrechado y han empezado a converger al de los bancos. Eso ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos. Y claro, ya si converge al de un banco, pues ya no está el fintech. Los ha pasado también a Square, que vendían el tema este de poder adaptar un teléfono móvil para poder pagar con tarjeta. Cuando empezaron a crecer, sus tasas empezaron a tener que competir con la de los bancos, tal, y al final pues tiene un problema. Ahora mismo Square pierde 50 millones de euros todos los años, es decir, y lo único que le queda es fusionarse o integrarse en alguna entidad financiera. Pero bueno, aún así, alguna tocará con algún hilo y probablemente rasque o coja negocio a las entidades financieras, seguro.
¿Más preguntas? Bueno, pues yo te voy a hacer una, si me permites. ¿Cuál es el nivel en este momento de digitalización en la banca española y quién es quién en esta digitalización? Porque me imagino, por lo poco que yo sé, que no todos los bancos están en el mismo nivel ni tienen exactamente los mismos intereses en este tema. Pues mira, yo efectivamente... Perdón, con toda libertad, si no lo puedes decir, no lo sí, digas. Sí. Lo primero que diré, aunque es una percepción mía, yo creo que en general el nivel de digitalización de la banca española comparada con otros países es elevada, incluso muy elevada. ¿Por qué? Varias razones. Primero, en España hay bancos grandes y entonces el entorno competitivo es duro. De hecho, fijaos que en España hay bastantes bancos que han triunfado a nivel internacional. En Alemania solamente está Deutsche Bank, ningún otro. En Italia no hay ningún banco que haya triunfado a nivel internacional. En Francia, quizá BNP Paribas, pero no hay muchos bancos. Y sin embargo, en España pues hay varios bancos que sí que han funcionado internacionalmente. Y a nivel nacional son bancos muy grandes, el sistema está muy poco atomizado. Yo no sé, habrá ya 10, 12 bancos. En Alemania hay 80 bancos. Eso hace que en Alemania tengan, o en Italia, otros problemas en los que pensar, y a pesar de toda la crisis, yo creo que el sistema financiero español ha demostrado ser de los más robustos que hay en Europa, y eso lo digo yo, que en Holanda, que bueno, por ahí ha quebrado todo lo ha habido y por haber. Entonces, esa robustez lo que ha permitido es que los bancos estemos pendientes de la competencia, del mercado, y eso nos ha obligado pues de alguna manera, a invertir en tecnología, y esa inversión ha traído consigo una cierta digitalización. Por ejemplo, los sistemas lo que hay en España frente a lo que hay en Estados Unidos, años luz. Sin embargo, por hacer alguna crítica, cierto es que en los últimos años, lo que tiene que ver con digitalización, no tanto de procesos, donde yo creo que los bancos españoles son líderes a nivel pues, de muchos países, sino en esa relación con el cliente final, yo creo que ahí sí que hemos perdido frente a otros países. Yo creo que ahí Reino Unido, Holanda, países nórdicos, países donde el modelo de distribución bancaria tiene problemas por tamaño del país, como es Australia, Canadá, o por temperatura, como es Finlandia y tal, donde la gente no va a la oficina y tal, pues yo creo que esos países van por delante en digitalización, digamos, de cara al cliente. Es un problema, primero, de necesidad, y por otro lado, porque el modelo de interacción hombre-máquina, de experiencia de usuario, de calidad de la atención al cliente, no estaba quizá tan desarrollada en España y tampoco lo hemos sabido llevar al mundo digital, claro, no lo teníamos en el mundo físico. Entonces yo creo que esa es un poco la asignatura más pendiente. Los procesos en la banca española, increíbles comparado con otros países, os lo digo, de verdad que yo los conozco y tal. Lo que hay de cara al cliente necesita un esfuerzo. Creo que me preguntabas eso, ¿no? El nivel de digitalización. Sí, yo te preguntaba, si me permites, y con toda la poca vergüenza que supone la pregunta, un poco más. En esta casa yo asistí no hace muchos días a una conferencia de un director general de una entidad bancaria, cuyo nombre no voy a decir, y que nos hizo un ABC de alguna manera de cuál era la situación de la banca digital. Entonces él dijo que había clarísimamente algún triunfador, algún medio y otros que estaban muy lejos. ¿Esto es así? Y te repito, sin decir nombres, aunque esa persona los dijo porque, en fin, era un acto más bien reducido y se podía permitir decirlos, porque por otro lado también te digo que en el colegio, si hay un off the record, se respeta el off the record. No voy a hablar de marcas concretas porque tampoco... Para mí un banco que sea capaz de digitalizarse hoy en día no es tanto el que tenga los procesos digitales, que eso hay que los tiene más y que los tiene peor, eso está claro, sino es el que ofrece al cliente una visión digital del banco, porque al final hoy en día la digitalización tiene mucho que ver con satisfacer expectativas de los clientes. En ese sentido, yo diría que a día de hoy la relación digital de los bancos españoles con los clientes todavía no es buena, no es óptima, y no pondría a ningún banco como ejemplo de tener una buena relación, porque creo que no es así. Es decir, y eso es así, los clientes, bueno, hay algún banco que es más digital, pero que realmente comparado con lo que hay por ahí fuera y tal, yo creo que todavía todos los bancos tienen o tenemos que hacer un recorrido en lo que tiene que ver con el tema de relación digital. No destacaría ninguno porque honradamente creo que no lo hay. Sí se habla mucho, es verdad, lo comentabas antes de la presentación, que no hay día en el que no haya una noticia en prensa económica, incluso en prensa generalista, sobre digitalización seguro. Leía hoy cuando venía en el tren que la mitad
de la fuerza laboral en general, de todos los negocios, se ven amenazados por el tema de la digitalización, pero es que incluso prácticamente día sí día no se habla de la banca como un tema digital. Es que está todo el día. Yo creo que han dicho, la banca es como las agencias de viajes o como las telco. Yo estaba en telco cuando en telco hablábamos de la digitalización y ahí en telco perdimos la batalla. Perdimos la batalla. Yo creo que en banca no la vamos a perder por varias razones. Primero, porque los bancos tenemos mucha más experiencia en relaciones a distancia con los clientes de los que tenía el mundo telco. A día de hoy no tengo el móvil, lo he guardado. Todavía, o sea, ninguno de vosotros seguro que tiene en vuestro móvil un icono con una aplicación de vuestro proveedor de telecomunicaciones, de Movistar, de Vodafone, de Orange. Todavía en el 2016 vuestro proveedor telco ha conseguido poneros ahí un icono y es el que os distribuye el servicio. Y seguro que de un banco sí que tenéis el icono. Eso es un ejemplo. De algún banco, algún proveedor de tarjeta, de medio de pago, seguro que tenéis el iconillo ahí guardado. Cuando la media de iconos son 30, no hay más, es decir. Y esa batalla que perdieron las telco, que yo he vivido cómo se perdió, yo creo que las entidades financieras no la van a perder. Yo creo que tampoco lo van a hacer ellos solos, sino que van a necesitar de socios y tal. Pero bueno, yo creo que eso también lo hace más interesante, porque yo creo que vamos a ser capaces en general entre los bancos, las empresas de internet y las startups de generar valor adicional y de hacer que un negocio que a día de hoy se podría oír por ahí, que es moribundo, los márgenes, los tipos de interés negativos, no hay margen financiero, no sé qué. Yo digo, vamos a ver, si el banco tiene una cantidad de información del cliente importantísima, tiene la llave de la caja fuerte del cliente, controla el cash del cliente, el cliente tiene la nómina metido en la cuenta del banco, el origen de todas las ventas, de todos los pagos y de todas las tomas de decisiones importantes de un cliente empieza en la cuenta bancaria. ¿Cómo no vamos a tener las entidades financieras negocio y oportunidades si tenemos la llave de esa caja fuerte? Tenemos la autenticación del cliente, la identificación, porque toda esta regulación que nos obliga ahora horribles de conocer al cliente, de pedir el DNI y tal, es horrible para captar un cliente. Pero eso sí, una vez lo tenemos, somos la empresa que mejor conoce al cliente de todas las empresas, de manera que es la que, por ejemplo, es capaz de dar una orden en nombre de un cliente para que el cliente contrate un producto. Y no hay ningún otro negocio que tenga tanto conocimiento de su cliente como para poder hacer eso, que llamamos ahora en el mundo de la tecnología sistemas fuertes de autenticación, que es una gran oportunidad. Es decir, somos los propietarios no los propietarios, tenemos la llave de la caja fuerte del cliente. El cliente tiene su cash con nosotros, su dinero. Tenemos todas las oportunidades del mundo. Lo único que hay que hacer es entender que hay que cambiarlo y que hay que transformarlo. Y nos pilla con bancos muy grandes, con legacies enormes y evidentemente con un modelo actual de negocio absolutamente constreñido, porque el modelo actual es verdad que es tirando a cero, ¿no? Es muy pequeño porque si vivimos de un margen de interés y no existe el margen de interés, pues no se gana dinero. Pero yo creo que realmente la oportunidad de negocio bancario, es absolutamente ilimitada. Y vamos, yo sigo comprando acciones de bancos, lo digo en serio, por lo menos de Bankinter. A ver. Última tanda para preguntas y si no lo vamos a dejar aquí. ¿No hay preguntas? Bien, oye, pues muchísimas gracias, moltes gràcies a tothom per la vostra assistència. Muchísimas gracias, Nicolás, por tu exposición. Y esperamos a partir de ahora ser todos un poco más digitales y los bancos, pues como que veo que van a dar atención a los clientes, el señor de Tarragona seguro que va a estar absolutamente bien atendido porque los bancos se preocupan de los clientes. Muchas gracias. Gracias.